Cuando la obligación es de carácter negativo, se incurre en cláusula penal cuando se ejecuta el hecho que el deudor se había obligado a abstenerse de hacerlo. Cuando se incurre el deudor en el hecho de que él había dicho que no lo iba a hacer. Por ejemplo, miremos el contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento, digamos que nosotros prohibimos la cesión del contrato de arrendamiento o el subarriendo, por ejemplo. Y el arrendatario lo que hace es subarrendar una habitación dentro de la casa que nosotros como arrendadores le habíamos dado a él. Está haciendo un hecho negativo, que era no subarrendar, y lo hizo. Entonces, en esa virtud entra inmediatamente en mora, motivo por el cual tiene que pagar la cláusula penal a favor del arrendador en este caso. Es decir, que la mora de la obligación principal es el requisito sine qua non para poder hacer exigible la cláusula penal siempre. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros tenemos o que nosotros podemos lograr al incluir una cláusula penal al interior de un contrato de promesa de compraventa o en cualquier contrato, en cualquiera de ellos? Nosotros vamos a hablar que tenemos 4 beneficios de la cláusula penal en forma general. El primer beneficio que tiene la cláusula penal es que la cláusula penal sirve de apremio o de presión, una presión psicológica, una presión que encarna a los dos contratistas para que las partes se vean realmente comprometidas a realizar el contrato o el negocio jurídico y además a cumplir lo que se ha pactado en los términos y en la forma como se estableció en el contrato principal como tal. El segundo beneficio que nosotros podemos extraer de la cláusula penal es que nosotros logramos anticipar los daños y perjuicios que se causen por el incumplimiento del contrato, de tal suerte que el contratista que es cumplido se libra de la responsabilidad y el tedioso deber de demostrarle al juez cuáles fueron los daños y perjuicios, demostrándolo probatoriamente. Se libra de ello. Entonces, obviamente, es un beneficio para el cumplido que no tiene que demostrarlos. El tercer beneficio que se logra al introducir la cláusula penal al interior del respectivo contrato es que la parte cumplida no tiene que demostrar la culpa de la parte incumplida. ¿Por qué? Porque ya hay una tasación de daños y perjuicios anticipados. Y el cuarto beneficio de incluir la cláusula penal dentro de los contratos es que evitamos que al interior del proceso ya de naturaleza judicial, es decir, dentro de un proceso de resolución del contrato, bien sea para resolverlo o bien sea para que se cumpla el contrato, evitamos que el incumplido abra un debate sobre el monto de los perjuicios ocasionados. Así nosotros evitamos realizar un dictamen pericial por un perito evaluador debidamente escrito en el RA con todas las molestias y sobrecostos que vale tener un perito de ellos. Evitamos que la contraparte del incumplido pueda objetar nuestro dictamen a través de un contradictamen y evitamos que el juzgado entre en una discusión sobre cuánto es el monto de cada uno de estos perjuicios, porque puede ser que sí, yo estoy de acuerdo que es un perjuicio, por decir algo, material, pero yo como cumplido pido 80 millones y el otro como incumplido dice que sí existió pero vale 40. Y entonces nos empezamos a enfrascar en una cantidad de daños y perjuicios y de la tasación de los mismos, ya no para determinar cuáles fueron los daños y perjuicios, sino el monto. Y una discusión dentro de un proceso judicial cuando encontramos dictámenes y contradictámenes y oposiciones a los mismos, nos desgasta y nos hace que tengamos muchísimo tiempo perdido dentro del proceso.
Ahora, ¿cómo se estima el quantum o la cuantía de la cláusula penal? Es decir, cómo llegamos a la cifra mágica de decir la cláusula penal va a ser 1.000.000, va a ser 5.000.000, va a ser 10.000.000. Pues acá queda a liberalidad de las partes establecer cuánto va a ser su monto. Pero el artículo 1601 limita el valor de la cláusula penal so pena de incurrir en lesión enorme. Y establece el artículo 1601 que se causa una lesión en la cláusula penal cuando la cláusula penal excede del valor de la obligación principal. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo la compraventa es de un lote de 50 millones, la cláusula penal no puede ser igual o superior a 50 millones, so pena de estar incluida dentro de la lesión enorme. En estos casos, cuando la cláusula penal es exorbitante y es ilógica y obviamente hace que las relaciones contractuales se desequilibren, las partes tienen la opción de acudir al juez para que a través de una acción de reducción de la cláusula penal por lesión enorme, el juez pueda realizar un quantum de acuerdo a las circunstancias del negocio jurídico, el valor, la calidad de las partes, para poderla estimar y poder determinar cuánto era lo que realmente se tenía que pagar dentro de la cláusula penal. Entonces, muchachos, para cerrar este tema de cláusula penal, simplemente nombrarles cómo ustedes pueden lograr la recuperación de los dineros pactados como daños y perjuicios a través de la cláusula penal cuando se logre constituir en mora al deudor de la cláusula penal. Obviamente, si nosotros estamos hablando de un incumplimiento del contrato, tenemos que iniciar un proceso resolutorio del contrato, es decir, donde pedimos que se resuelva el contrato o se cumpla, y otra pretensión adicional será condenar al incumplido al pago de la cláusula penal. Pero si el incumplido sí cumplió la obligación principal y la obligación principal ya se encuentra satisfecha como tal, que es el caso que les digo que no se pagó a tiempo o el valor de la cosa, o se hizo la escritura después del tiempo determinado, o el vendedor, por ejemplo, no entregó la cosa cuando se pagó el precio de la misma, sino que la entregó posteriormente. Entonces, fijémonos que ya no podemos demandar la obligación principal, porque la obligación principal ya está satisfecha completamente. Lo que nosotros vamos a demandar es solamente el valor de la cláusula penal. Y si el contrato nos quedó bien realizado y la estipulación de la cláusula penal es bien clara, pues podemos acudir simplemente a un proceso ejecutivo por contener una obligación clara, expresa, actualmente exigible, y además hemos demostrado la mora del deudor y que la obligación le corresponde directamente al mismo. Por ello, nosotros podemos acudir vía ejecutiva a la cláusula penal. La última vicisitud que podemos tener dentro del tema de la cláusula penal es que es tan amplia la liberalidad, más bien, de las partes para discutir sobre la cláusula penal. De la cláusula penal también puede hablarse que la misma puede incluirse una tercera persona que sea ajena al negocio jurídico para que sirva como garantía del cumplimiento de las partes. Es decir, que una tercera persona será la obligada a pagar el monto de la cláusula penal en el momento que una de las partes incumpla con el pago del valor de la cosa. Por ejemplo, yo voy a vender un apartamento, se lo voy a vender a María. Yo no confío en María, porque es una muchacha joven, es una muchacha que no tiene suficientes ingresos, ha sido disipada en su vida y me causa incertidumbre. Y yo pienso que lo más seguro es que ella me va a incumplir con el negocio jurídico. Entonces, cuando realizamos el contrato de promesa de compraventa, en la parte referente a la inclusión de la cláusula penal,
yo le puedo decir, pongamos como cláusula penal el valor de 5 millones de pesos como tasación anticipada de perjuicios, pero no van a ser pagaderos a su cargo. Yo confío en su mamá Marujita, que yo sí la conozco, sé que su mamá Marujita es una persona prestante, tiene bienes, tiene trabajo, que es una persona que no va a mamarme gallo en los pagos de su incumplimiento. Entonces traigamos a Marujita para que garantice este negocio jurídico a través de la inclusión de la cláusula penal. Pues obviamente tenemos que involucrar a Marujita dentro del proceso. Marujita tiene que firmar el contrato de promesa de compraventa también, asumiendo que con su patrimonio garantiza el cumplimiento del contrato, y en el caso que su hija María incumpla con el contrato, ella pagará la cláusula penal a favor mío como vendedor, como cometiente vendedor. Entonces podemos hablar que existe una cláusula penal que se denomina de garantía. Pero cuando se estipula esta cláusula penal a cargo de un tercero, el cumplido, es decir, en este caso yo, puedo escoger libremente y en el principio de la solidaridad de las obligaciones, perseguir el patrimonio de María, es decir, de la contratista incumplida, o perseguir el patrimonio de Marujita como aquella persona que garantizó el pago de la cláusula penal, o incluso puedo perseguirlas a ambas en el pago de la cláusula penal, porque es una obligación solidaria. Esto sería lo último referente a la cláusula penal. Bueno, entonces espero que el próximo jueves nos podamos ver en el foro que vamos a hacer para discutir estos temas referentes a las arras y la cláusula penal con respecto de las sentencias que habíamos dejado, que ustedes ya tienen en su poder, que es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que aclaró muchos puntos tocantes sobre estos dos temas, estos dos elementos accesorios de los contratos. Y espero entonces el día de mañana poderles subir un nuevo video que reemplazaría la clase del lunes, toda vez que el lunes es festivo, pero recordemos que vamos quedados de tiempo por todos estos hechos del COVID-19, motivo por el cual pues voy dejándoles más clases subidas a línea. Los videos en vivo que estaba desarrollando, pues